Bajo estas aguas hubo un pueblo. Guatavita no desapareció por un mito, desapareció por una decisión real. Hoy vamos a reconstruir qué pasó, por qué la inundaron y cómo su gente tuvo que empezar de cero en este pueblo nuevo. Obligatoriamente ya el agua les tumbaba sus casas. Que esas tierras, la energía las compró muy baratas. Y al final vas a entender por qué todavía hoy se habla de lo que quedó abajo, incluso la memoria de quienes estaban enterrados allí. Pocos lugares esconden una historia como esta, un pueblo bajo el agua, que tuvo que renacer nuevamente en otro lugar. Hoy no venimos a hablar solo de una leyenda, venimos a hablar de la historia real del antiguo pueblo de Guatavita. Su desaparición, su traslado y todo lo que tuvo que vivir su gente aquella época en la que tuvieron que desplazarse por decisiones gubernamentales. Muchos cuentan que un sacerdote llamado Isaac Fernández fue maltratado por el pueblo y antes de irse dejó una frase que quedó clavada en la memoria colectiva. Por el odio que hoy siembran, en 40 años Guatavita quedará bajo el agua y en sus torres anidarán las garzas. Pero más allá de los mitos, la realidad fue aún más impresionante. No fue un castigo sobrenatural, sino una decisión humana que reescribió el mapa y la vida de sus habitantes. Este es el nuevo Guatavita, construido desde cero para recibir a aquellas personas que ya no podían habitar en su antiguo hogar. La que hoy se visita, la que hoy se camina. Pero este no fue el primer Guatavita. El otro quedó donde nadie camina, bajo el agua. 14 de noviembre de 1964. Ese día comenzó la construcción de la nueva cabecera. Después, agosto de 1967. Ahí empezó la mudanza. Y por último, 15 de septiembre de 1967. La fecha que marca el final del pueblo antiguo. Guatavita quedó inundado. Todo esto pasó por el proyecto del embalse de Tominé. El gobierno decidió desviar y represar el cauce del río Bogotá para abastecer de agua y energía a la capital. Ese nuevo cauce condenó la antigua Guatavita. El pueblo quedó en zona de inundación, fue desalojado y finalmente desapareció bajo el agua. Hoy Guatavita la nueva parece tranquila, pero debajo de esta tranquilidad hay una historia que no se ve. Y por eso vinimos a hacer algo simple, pero un poco difícil ya que el agua está alta. Buscar el punto exacto del pueblo viejo. Cuando un lugar desaparece, no desaparece igual para todos. Para unos es una noticia, para otros es una casa y para algunos más es un recuerdo que se vuelve un mapa. Y cuando por fin creemos estar cerca, aparecen las limitaciones. Faltas de permisos o un rotundo no se puede pasar. Ahorita nos sacan las escopetas, güey. Propiedad privada. Ya salió un señor. No le preguntó. Ya que sí. Sí, real. ¿Es un señal que nos devolvieron? No, amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Tu merced es vigilante acá? Sí. Ah, es que pues estábamos buscando para hacer unas tomitas con un dron de donde está el obelisco. El otro vigilante que estaba allá nos mandó que para acá, ¿sí sacó? Porque es que nos dijo que nos metiéramos por una radita, pero fue la única que encontramos. Es para poner a grabar un dron. ¿Y ustedes tienen permiso? ¿Quién les autorizó? ¿Qué? Ah, no. O sea, no tenemos permiso, por eso venimos es a decirle a él, porque pues, si nos hace el favor. O sea, ¿dónde queda el obelisco? Empezando por ahí. ¿Sí es acá? Eso es allá aquel lado. No, pero el antiguo. Por eso es allá aquel lado. Pero eso es prohibido entrar allá. Ah, o sea que tampoco es por acá. Pero digamos desde acá podemos poner el dron para que llegue hasta allá. No, señora, acá es prohibido. ¿Desde dónde se podría poner? Que pueda entrar o qué? No, pues el vigilante allá al otro lado, pues es que yo no sé cómo era. Allá donde queda como la entrada ya en bloque así grande. ¿Desde dónde se podría poner? No, eso es prohibido. Usted lo ponen y el que esté de turno, pues le toca llamar y lo pueden hasta decomisar, porque que le haya dicho el vigilante, si no le creo. Es que el grabar como tal con el dron no está prohibido. Entrar hasta allá sí ya es prohibido. Sí, es que de hecho... No me puede ingresar. Claro. No, por eso. Es que de hecho, o sea, el tema era para... Él nos dijo, pues vayan y pidan en el favor al señor que ustedes no van a entrar, sino que van a sobrevolar con el dron. Eso fue lo que nos dijo. No. Yo por mi parte no los dejo acá, porque eso está prohibido. Ah, bueno, igual esto no es la entrada tampoco. No. A los discos le toca ya, sigue la carretera.
A lo que empieza a bajar o sea, pasa aquí la báscula, sigue como, ¿qué le digo yo? Como unos 100 metros y hay una entrada. Pero igual allá hay otro guardia y tampoco lo van a dejar ingresar hasta allá. No, pues es que igual necesitamos entrar. ¿Hasta donde está el guarda? Sí, de ahí ya nos Pero dejan. le toca allá porque eso es allá, aquel lado al fondo. Puro fondo, acá no. Y se ve bien la puntica del No, obelisco. ahorita que eso no se ve nada. ¿No? Lo único es que Guatavita ya fue desplazada una vez y aún así llegar a su historia sigue siendo difícil. En este punto, el video podría quedarse en el misterio, pero la verdad de Guatavita no está solo en el agua, está en la gente que lo vivió. Hablamos con un testigo y un ex habitante. Dos miradas distintas, una misma historia. Como le estábamos contando, venimos de parte del canal de Aquí Nace, de YouTube. Estamos queriendo contar la historia de lo que ocurrió pues con el antiguo pueblo de Guatavita y pues con el nuevo. ¿Sí? Estamos haciendo como esos contrastes. Entonces queremos que su merced, de su voz, que conoce mucho más, nos cuente un poco de esa historia para fortalecer esta crónica que estamos haciendo. Ah, ya, sí, señor. Más o menos los estudios para hacer el embalse comenzaron en 1960. Eso duró varios años para programar la construcción del embalse, ¿no? Sí. Porque primero que todo hicieron en la parte de Sesquilé el muro de contención, vinieron ingenieros italianos comenzando esos estudios, hicieron el muro, pero mucho antes que todo programaron la negociación del terreno, porque esto era un valle. Sí, sí, sí. Que eran terrenos de cultivo, ganadería, y por la mitad pasa un río. El río original de acá viene de la parte alta de las veredas de Guatavita, que se llama el río Aves. Okay. Pasaba por la mitad del valle. Este río ya comenzó a represar sus aguas donde quedó el muro, ¿no? Sí. Pero tampoco es que sea tan caudaloso, la agua que viene en ese río es muy poquita. En esa época hicieron el muro contención, trancaron el agua también. En ese entonces ya, como dejaron un canal para atravesarlo por el muro, ese canal le entra agua del río Bogotá. Sí. De la parte del nacimiento de Villapinzón. Entonces cuando hay mucha lluvia, esa agua entra canalizada en bombeo, porque hay 3 bombas grandes que bombean el agua acá al embalse para poderlo llenar. Y en ese entonces, cuando ya programaron el traslado del pueblo, porque el traslado del pueblo lo programaron, le compraron el pueblo a los natales que vivían allá en Guatavita, lo mismo las fincas, las negoció la empresa de energía Bogotá, las compró a la gente que vivía en ese entonces. Sí. Muchos se quedaron, se fueron, otros se quedaron. La mayoría, algunos se fueron para otros pueblos vecinos. Muchos no aceptaron la oferta. Otros se fueron. Otros se fueron para pueblos vecinos, para Chocontá, para Zipaquirá, para los pueblos de Gachancipá y Tocancipá que están aquí en la central del norte, están ubicados esos pueblos cercanos, ¿no? Y para varias partes se fueron gente que no le gustó el nuevo pueblo porque el pueblo nuevo quedó en una parte erosionada, en una parte alta. Sí. Que no había formas de cultivo, mientras que Guatavita Viejo estaba en un sitio donde era como un valle, porque la zona donde está el embalse eso era un valle, eran terrenos cultivables. Bueno, entonces en ese entonces ya la empresa de energía de Bogotá negoció las casas, le hicieron un convenio para hacer el pueblo nuevo y les construyeron un pueblo nuevo, pero con la diferencia grande es que las casas del pueblo nuevo quedaron más reducidas, más pequeñas. Ok. Y abajo tenían una casona grande con patio central, huerta casera, pero era una casa estilo andaluz, estilo español, porque ese pueblo fue construido por el oidor Miguel de Ibarra, que era un español en ese entonces. Ya estando construido el pueblo nuevo, que más o menos lo trasladaron más o menos aproximadamente duró como 3 años de construcción. Estando construido, la gente de Guatavita ya la obligaron a que tenía que venirse a vivir a sus casas nuevas. Sí o sí. O si no, obligatoriamente ya el agua les tumbaba sus casas porque la mayoría de casas del pueblo eran hechas, o todas, eran hechas de adobe o de bareque. Entonces esas casas, cuando el agua comenzó a pegarles, eso se ablanda y se deshace, ¿no? Joder, pues, o sea que en este momento puede ser que ya no haya... No hay nada en pie, no hay nada en pie. Al que llegase a ver un verano y baje, que muchas veces ha pasado, baje el embalse, se ven solo demarcados los cimientos de las casas y los cuadritos donde estaban ubicadas las casas. La iglesia, lo único que le quedó en pie del pueblo viejo, la iglesia del pueblo viejo, fueron las 2 torres y el frente de la iglesia. Porque mucho turista viene a decir, ¿dónde está la cúpula? Es que la cúpula dicen que se ve, nada, nada. Fue la primera que se cayó
porque como era de adobe, Claro. de tapia, eso sí, unas paredes gruesas, fue lo primero que se cayó. Lo único que quedó en pie fueron las dos torres y el frente de la iglesia, porque eran hechos de ladrillo, eran construidos con ladrillo. Y el obelisco. El obelisco era es hecho porque está en pie, es el único que está en pie, que es hecho de módulos como diámetro. Tiene más de 8 metros de altura y lo fueron organizando porque los módulos son diámetro y lo encajaron ahí. Cuando Guatavita cumplió 50 años, lo reconstruyeron porque el obelisco se había caído, todo se cayó. Entonces aquí en el pueblo hicieron lo posible por pedir permiso a la empresa de energía, fue una máquina y con la ayuda de gente lo fueron otra vez organizando y lo pintaron en blanco, porque el obelisco no es blanco, el obelisco era color de cemento, gris. Vea, Sí, pues. entre gris más o menos. Oye, o sea que este pueblo quedó pues como a la semejanza de lo que era el antiguo Guatavita. Nada se parece. ¿No? No, señor. No tiene nada de parecido porque el pueblo antiguo era un pueblo, su tejado, comenzando por el tejado y sus puertas y sus casas eran de diferente color. Las tejas eran de zinc, eso de que láminas, eso era lo que la mayoría de tejado. Algunas eran de tejados de barro. Y aquí quedó todas las casas al comienzo, ¿no? Quedaron todas parecidas las casas, todas. Porque este pueblo lo construyó otro señor de descendencia también española que se llamaba Jaime Ponce de León. Entonces él hizo sus planos y lo construyó también un parecido, pero según dicen los turistas, ellos dicen que ese pueblo se parece a algunos pueblitos que hay en España, a la construcción moderna, ¿no? Ok, sí. Entonces el señor como era de descendencia también española, Jaime Ponce de León. Entonces lo hizo muy similar a algunas casas, a algunos pueblitos españoles. Es de estilo colonial, ¿no? Y yo le quería preguntar algo. ¿Su merced conoce algo sobre la historia de una leyenda que se habla de un padre que supuestamente como que ultrajaron muchos años atrás y que por eso es que se dice que después, que digamos él arrojó como una maldición al pueblo diciendo que en 40 años Guatavita será inundado? Según lo que yo he sabido, porque yo en esa época yo era muy pequeño, ¿no? Sí. Lo que yo he sabido fue que el padre se llamaba Villati. Fue casi uno de los últimos, casi el antepenúltimo creo que fue, de los curas que hubo en Guatavita la Vieja. Era de apellido Villati, pero él fue el que pronosticó eso, de que el pueblo sería inundado y que las garzas irían a anidar en las torres, y que esa fue la versión que él había dicho. Pero porque el padre tuvo muchos inconvenientes, según yo supe, con la gente, con los feligreses ahí de Guatavita Viejo, porque él era de un temperamento fuerte y era un padrecito difícil de congeniar con el pueblo en ese entonces, con la gente. Eso fue lo que yo escuché de mis antepasados, ¿no? Ok, sí, claro. Sí. Y digamos el tema de que o sea, cuando se inundó todo esto, que el cementerio no fue inundado. No, el porque... cementerio no fue inundado porque está en la parte, si usted mira hacia el sur, Sí. esa montañita que se ve allá está ubicado el cementerio viejo, de donde están nuestros antepasados, nuestros ancestros, enterrados todos allá. Cada año se hace la misa. ¿Sí? Sí, por el día de la fecha de las ánimas se hace la misa, porque ya tenemos abuelos y familiares y tíos enterrados. ¿Allá todavía se entierra personas? ¿Ya no? Ya no, quedó como de recuerdo, ¿no? Porque todas las tumbas y las cruces, todo está tallado en piedra. Sí. Es muy bonito el cementerio, estaba era muy bonito. O sea, todo entallado pero entonces en piedra. no se inundó, fue porque queda en una parte Porque alta. queda en la montaña. Sí, señor. Ok. Queda eso es como una península actualmente. Según me cuentan mis padres, me contaban, y los antepasados que vivieron allá, que cada que había un invierno grande, había una quebrada que pasaba por cerca al pueblo y la quebrada se rebosaba y las casas se alcanzaban a inundar algunos cuartos y tenían que sacar agua a baldados, porque era una parte bien honda. ¿Y esto más o menos cuánto tiene de profundidad? En parte son como, la parte más honda creo que es de 35 metros aproximadamente. ¿Y en la parte donde quedaba el pueblo? La parte donde quedaba el pueblo, que le digo yo, unos 3, 4 o 5 metros, es que es una parte hondita. Sí, señor. Vea pues. Hombre, pues muchísimas gracias por compartirnos esa historia, Con mucho su gusto. conocimiento. Con mucho gusto. Y ahí escucharon una parte y pues seguiremos en el recorrido. Esas fueron las palabras de un testigo real de aquella época. Ahora vamos a escuchar a una persona que fue habitante de aquel lugar. Entonces, ya que estamos haciendo este recorrido y conociendo la historia de lo que fue el antiguo Guatavita y el nuevo Guatavita, entonces, ¿quién más
para contarnos que la señora Rosa, que es muy popular aquí en el pueblo, ¿no? Muchas ¿Cómo gracias. está, señora Rosa? Mucho gusto. Entonces, queremos que nos cuentes un poco de lo que tú conoces. Sí. A ver. Pues te escuchamos. yo conocí el pueblo antiguo desde muy joven, desde eso. Y después yo estuve trabajando en el pueblo antiguo, sí. Y conocí todo lo que es desde el muro hasta donde es el pueblo, todo conocí el terreno, porque yo siempre andaba con mi papá y él negociaba en papa, entonces él traía la papa allí para el pueblo y la que le sobraba. Yo conocí desde puro chica, conocí el pueblo antiguo. Y entonces, ¿cómo fue esa transición de, pues porque mis abuelos, pues, no sé, pero unos dicen que no, que eso aquí eso aquí duró mucho tiempo los estudios y todo, porque yo me acuerdo que en una ocasión en diciembre, como eran las seganzas de trigo, y mi papá sembraba en las tierras de mis abuelos, pero ya era en compañía, entonces mi abuelita dijo, no, eso nos va a tocar venirnos otra vez para arriba y eso porque definitivamente van a hacer la represa. Entonces mi papá dijo, sí, eso ya está en venta, ya los primeros como que ya vendieron del muro para acá, y dijo, y eso es una realidad, y eso, dijo, porque ya están haciendo estudios, ella dijo, me acuerdo tanto, y eso fue como en el año 1950 y algo, eso sí no me acuerdo bien, porque yo era todavía muy joven, sí, yo no me acuerdo bien, pero sí, y eso comenzaban, y si el traslado del pueblo fue en el 67, el muro sí lo hicieron primero, y después fue cuando compraron estas tierras para hacer el pueblo, y eso duraron hartos años haciendo el pueblo. O sea, ya les compraron las casas a todos los que vivían en el antiguo pueblo. No, señor. ¿No? Eso no fue así. La gente de plata, ellos vendieron sus casas y vendieron sus fincas y se fueron para otro lado, porque aquí no únicamente se vinieron únicamente los que no tenían sino una casita, y permutaban casa por casa, pero las casas en el pueblo antiguo eran grandes. Allá eran las estas casas son más pequeñitas. Sí, y aquí son las de la avenida, y aquí donde son artesanías al lado de la alcaldía por la parte de abajo y al lado del cuartel de la policía. De resto, y aquí por el lado de la casica, que llaman así de para acá, esas sí son de las que entregaron. O sea que entonces en el antiguo Guatavita llegaron y simplemente les dijeron que tenían era que retirarse, que evacuar. Sí, y a sí. muchos les tocó fue vender. Y ya. Sí, eso les dicen, pues que sí no me consta, pero dicen que esas tierras, la energía las compró muy baratas porque no se las pagaron sino a precio de avalúo que estaban en el tiempo las tierras. Y los que de pronto no querían irse. Pues eso como que les tocaba venderlas, o vender. Sí, o sí, porque si no echaban el agua y estuvo. Sí, eso sí. Pucha. Sí, y eso decían que de todas maneras eso no querían hacer el pueblo aquí, sino que al fin hubo gente que creo que se opuso, no sé. Fue cuando al fin hicieron el pueblo. La energía quería esa, y lo digo porque cuando este pueblo cumplió 50 años, que hicieron en la misa, hicieron todo eso allí en la Plaza de Toros, un sacerdote que era de aquí, de familia de aquí de Guatavita, que se llama Luis Guillermo Muñoz, él nos dijo, denle gracias al padre Carlos José Villate, porque yo sí lo conocía a él, al padre, eso sí, y dijo que él fue el que se opuso, y dijo, a la gente dijo, porque eso querían era que, como desplazados, como en otras partes, vendan y tal luego. Dijo, y entonces él dijo, no señor, a la gente que se queda les hacen su pueblo, les hacen varianza en su pueblo, porque si no, la iglesia así no damos firma, porque en ese tiempo como que lo de la parroquia andaba más que lo de la alcaldía y eso, entonces el padre es que dijo, tiene que, eso porque si no, no, es como el cementerio antiguo, ese no, dicen que ese no quedó en venta, la vez pasada la CAR como que quería que sacar los muertos, ¿cómo así? ¿Cómo se los va a sacar? ¿Y para qué? Si es que ese cementerio no quedó en venta, porque como es bien alto allá no llegó el agua. Ah, claro. Y su merced me estaba contando hace un momento de que pues, se hablaba precisamente de eso, de la leyenda del padre, de esa que se contaba que un padre había pues maldecido como el pueblo, ¿no? Sí, no, pues no, si no había dicho en una misa, porque yo sí no me consta, porque mis papás eran pequeños todavía, sino mis abuelos eran los que contaban eso,
que sí, que eso, cuando ya la represa dijeron, no, eso sí se cumplió lo que el padre dijo, que este pueblo debía ser inundado y que en la cúpula de la iglesia anidarían las garzas. Eso era lo que se decía. Eso era lo que se decía, pensaba si no sé, No pero consta, es una leyenda, ¿no? Es una leyenda, sí, pero De no que sé. porque el padre fue maltratado en esa época. Sí, ¿no? fue maltratado porque abría las puertas de la iglesia para que la gente se metiera allá, para que no los cascara. Pero eso en el tiempo de violencia, cuando en ese entonces la gente por la política, el liberal contra el conservador. ¿Y cómo le ha ido aquí desde que está instalada en este pues, nuevo pueblo? pues bien, al fin y al cabo bien, sí. Pero aquí lo que pasa es que si aquí no fuera por el turismo, aquí no hay nada más. En el cambio, en el pueblo antiguo había mucho trabajo, desde los chinos jóvenes, en cuando fuera apartando terneros, juntando abono para sembrar la cementera otra vez y todo eso. Y había harto trabajo. Aquí no, aquí si no fuera por el turismo, aquí aquí no hay nada. No había entrada de dinero. No había entrada de dinero, sí. Sí, entonces Sí, para que antes, cuando vengan por aquí a Guatavita y vengan así bajando como para ver el embalse, a mano derecha se van a encontrar una lancha amarilla con verde, ¿listo? Y ahí se van a encontrar a doña Rosita para que vengan y le hagan el gastico. Ella vende mazatico y chicha. Y chicha, ¿listo? y cerveza, y gaseosa, y hay así las Hay cosas que cositas ven. para que Sí, vengan. sí. Y bien rico que sí está descuento. Yo le iba a preguntar, señora Rosa, es que me acabo de acordar de, digamos, cuando hicieron ya lo del embalse, eso fue, digamos, como que abrieron la represa y fue de una, o eso tomó tiempo. No, eso duró harto tiempo, sí. Sí, y eso yo me acuerdo que cuando el traslado del pueblo mucha gente lloraba, no se quería venir. Hubo gente que está donde yo me consta, yo trabajaba en el hospital de allá, no vinimos para acá. De todas maneras, yo me acuerdo tanto que hubo gente que el agua le llegaba allá a la puerta de la casa cuando al fin trastearon, porque hubo gente que no se quería salir de su pueblo, imagínense. Les tocó hasta que les llegó el agua para irse. Venirse, sí. Sí, aquí está. Está delicioso. Muchísimas gracias por señor, tu con tiempo, mucho gusto, por ¿no, habernos señor? contado un poco de historia. Sí, señor, con Pues, mucho gusto. ahí nos enteramos todos un poco de lo que ha pasado. Sí, señor. Continuamos con el recorrido, ya después de escuchar a la señora Rosa, y vamos a ver con qué más nos encontramos. Cuando un pueblo se muda, no se mudan solo paredes, se muda la vida entera. Con lo que nos contaron, ya no estamos buscando un punto en el mapa, estamos buscando una prueba de que todo eso fue real. ¿Cierto? Pero ¿por qué será tanta protección de esa montaña? Bueno, también por ahí tanta gente que habrá ido y lo habrá ensuciado y eso. Mira, por esto no creo que sea... ¿O será que podemos seguir bajando? Pues sí. Vamos a volvernos. Ya me escuchaste allá. ¿Dónde? Allá. Ese debe ser el man que nos dice si podemos o no. Hágale, entonces. Man, ¿dónde estará? ¿Estará durmiendo? Uy, perro, vea, con ese es que se ve el dorado. Ese es el verdadero dorado de esta zona, ¿no? Naturaleza y tal. Obviamente, pues sí había oro. Pero aquí está, ya viene, pero que trabajar. ¿Se puede bajar? Pero después no puedo subir. ¿Sabes qué? Dejemos la moto y bajamos aquí. Hágale. Y entonces pasa lo que no esperábamos. Aparece una punta como si el pueblo estuviera respirando por última vez. Quedo con el rostro, inclinen un poquitico, o sea... Eso que se ve ahí es la punta del obelisco de la plaza principal. Una marca mínima que todavía señala dónde estaba el corazón de Guatavita la Vieja. Porque al final, el agua puede tapar las calles, pero no tapa del todo la memoria. Guatavita no desapareció, se transformó,
Pero el 15 de septiembre de 1967 quedó marcado como el día en el que el pueblo viejo se fue bajo el agua. Y si hoy se cuenta esta historia, es porque hay gente que todavía la sostiene, como este cementerio, mirando desde arriba el embalse. No se pueden perder el próximo capítulo. Estaremos mostrando un poco de todo esto, de su historia. Va a estar increíble.